Un saludo a todos en nombre de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de Nuestra Señora de Fátima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Cumpliendo con las tradiciones antiguas de salir a visitar los pesebres, hoy salimos a visitar el pesebre de los heraldos del Evangelio. Quédate con nosotros y ve esta espectacular obra que hicieron ellos. ¡Salve María! Estamos aquí en la casa de los heraldos del Evangelio, quienes nos reciben para mostrarles su hermoso pesebre. Les invito a todos a que vengan a conocer esta magnífica obra que realmente toca el corazón de cada uno. Los esperamos entonces sobre la avenida Mariscal López y les dejo con el hermano Pritam para que él les pueda contar todo el paso que dieron para esta hermosa creación. ¡Salve María! Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el programa Dejando Huellas de Jesús. Soy el hermano Pritam de los Heraldos del Evangelio y estamos presentando hoy el pesebre, luz, sonido y movimiento de los heraldos. El pesebre, como ustedes saben, tiene una historia muy bonita que inició en los años 1200 con San Francisco de Asís, que para evangelizar mejor a sus fieles en la época de Navidad, tuvo la idea e inspiración para hacer pequeñas imágenes representando esta bendita noche, la primera noche de Navidad. Hizo entonces en madera una imagen de San José, una imagen de Nuestra Señora y el pequeño niño Jesús. Invitó a todos sus fieles para participar en la misa y al final él quería poner este pesebre para veneración de todos. Y cuando él inició la ceremonia y al final, cuando puso el niño Jesús en el pesebre, oh milagro portentoso, el niño Jesús se manifestó con hueso y carne, se hizo bebé allá delante de todos los que estaban presentes. Y a partir de ese entonces nació esa costumbre en todas las iglesias, en todas las casas y hoy en día hasta en los lugares públicos, para hacer pequeños pesebres en todos los tamaños, pequeños y grandes pesebres por todos los lados, para recordar esa bendita noche en el cual Dios se hizo hombre y quiso estar cerca de nosotros. Y nosotros, los heraldos, gracias a las enseñanzas de nuestro fundador, quisimos hacer este pesebre para catequizar a la gente. Nuestro fundador, Monseñor Juan, que falleció el 1 de noviembre de este año, recorría Europa cuando iniciaba nuestra congregación para buscar apoyo de obispos y cardenales y siempre reparaba en la época de Navidad pesebres napolitanas que llamaban mucha atención de él. Entonces tuvo una idea de hacer un pesebre tradicional, pero dar un toque innovadora para la época que estamos viviendo. Entonces hizo este pesebre, donde hay una narración que cuenta la historia de Navidad y las imágenes se mueven para relucir mejor el mensaje de Navidad, para que quede grabado en el corazón de todos y cada uno de nosotros este mensaje de paz y de alegría. Y a partir de ese entonces
todos los años los heraldos hacemos este pesebre, y aquí en Paraguay, después de la pandemia, es la primera vez que logramos hacer un pesebre tan grande. Este pesebre, por ejemplo, tiene 5 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Y todo el escenario que ustedes ven atrás de mí fue hecho a mano por los hermanos heraldos aquí en Paraguay. Hasta las imágenes fueron impresas en 3D y revestidas uno a uno a mano por los hermanos que viven aquí. También la robótica, el mecanismo, todo fue hecho por los hermanos, y hasta la narración, la grabación, todo fue, gracias a Dios, hecho por manos paraguayas que son heraldos. Y este pesebre es una función, es una sorpresa. Mucha gente se confunde cuando ve el título y piensan que es un pesebre normal, clásica. Sin embargo, cuando vienen y ven la función, cambian su concepto y quedan maravillados. Y nosotros que atendemos la gente aquí, ya vimos muchas personas de todas las edades derramar lágrimas de tanta emoción que causa este pesebre. Entonces, este pesebre está presente sobre la calle Mariscal López, con numeración 1941, Casa de los Heraldos, enfrente de Murillo Charoba. Y estamos abiertos para funciones los jueves, viernes, sábados y domingos, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y este pesebre va a estar abierto hasta el 5 de enero, y toda esa época de Navidad le esperamos con todos sus familiares, sus hijos, sus nietos, para conocer esta maravilla y llevar a su casa el mensaje de Navidad. Muchas gracias, le esperamos. Olvidemos por unos instantes los problemas y preocupaciones que cercan nuestra vida cotidiana y preparémonos para asistir a una historia, la más bella de todas las historias. Una historia escrita no por manos humanas, sino por el mismo Dios. Hace 2000 años, en una pequeña ciudad llamada Nazaret, vivía una virtuosa doncella desposada con un hombre llamado José, de la casa real de David. El nombre de la Virgen era María. En una tranquila tarde en la que rezaba con fervor, súbitamente la envolvió una luz celestial y una figura majestuosa se presentó ante sus ojos. Era el arcángel San Gabriel. Lleno de respeto y veneración, el ángel le dijo: Dios te salve María, el Señor está contigo. No temas, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Al escuchar las palabras del ángel, María respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salvador, esperado desde hace 4000 años, por fin iba a nacer. Y, oh portento admirable, sería al mismo tiempo Hijo de Dios e Hijo de María. Los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Pero, ¿cómo podría pasar eso si María y José vivían en Nazaret? Un hombre, sin sospechar nada, sería el instrumento utilizado por Dios para resolver esta dificultad. Este era César Augusto, el terrible emperador de Roma. Queriendo conocer la extensión de su imperio, ordenó un censo. Todos deberían dirigirse, cada uno a su ciudad, para inscribirse en los registros del imperio. De esta manera, María y José se pusieron en camino hacia Belén, la tierra de sus padres. Después de un largo y penoso viaje, contemplaron a lo lejos la pequeña ciudad de David. José esperaba encontrar una buena acogida en su pueblo natal, pero la realidad sería otra. Sabiendo que se aproximaba la hora en que María daría a luz, comenzó a pedir posada en las primeras casas que encontraba. Buenas noches, buen hombre. Por favor, mi esposa está por dar a luz. Necesitamos un lugar para pasar la noche. Lo siento, pero no tengo ningún lugar. Adiós. José y María iban de calle en calle, de casa en casa, pidiendo abrigo. ¿Qué? ¿Hospedaje? No, aquí está muy lleno. Por favor, necesito un lugar, un hospedaje para mi esposa. Que no hay lugar para nadie más. En vano procuraban dónde hospedarse. La respuesta era siempre la misma. No había lugar para ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué se te ha perdido aquí? Vengo a pedirle hospedaje para mí y mi pobre esposa, que va a dar a luz. Pero, ¿cuánto pagarás? Soy pobre. Le pagaré con mi trabajo. Ni hablar. En mi casa sin dinero no entra ni el Mesías. Rechazados en todas partes y no teniendo ningún lugar donde ir, José se acordó de un sitio apartado de la ciudad en que solía jugar cuando era pequeño. Allí seguramente encontraría un abrigo en donde pasar la noche. De esta manera salieron de Belén rumbo a una colina próxima. En ella había una gruta que los pastores usaban para resguardarse de las inclemencias del clima y dar de comer a sus rebaños. María y José lo dispusieron todo en aquella humilde y bendecida gruta para hacerla digna del gran misterio que se daría en breve. A medianoche, una intensa luz iluminó el lugar, rompiendo la oscuridad. Y he aquí que como un rayo de la luz más pura que el universo jamás haya conocido, nació Cristo Jesús, el Salvador del mundo.
el Omnipotente se dignó asumir nuestra naturaleza humana para redimirnos del pecado original. En esta noche santa el mismo Dios se ha hecho hombre y yace en un pobre pesebre en forma de niño. Llora, tiene hambre, siente frío. María y José se desdoblan en cariños y cuidados por su divino Hijo y le tributan la más perfecta adoración que un ser humano le pueda otorgar. Cerca de allí, algunos pastores velaban guardando sus rebaños. De repente, un ángel del Señor se apareció frente a ellos y les dijo: No teman, les anuncio una gran alegría. Hoy nació el Salvador, Cristo Jesús, en la ciudad de David. Vayan a adorarlo. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Admirados, los pastores fueron llenos de alegría y, encontrando a José, a María y al niño, glorificaron a Dios. Tras un largo y tortuoso camino, atravesando ríos y valles, montañas y desiertos, llegaron del oriente 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, atraídos por el misterioso resplandor de una estrella, querían adorar al rey recién nacido. Al llegar a la gruta, encontraron al divino niño con María su madre y le ofrecieron de regalo oro, incienso y mirra. El divino Salvador, después de pasar su vida en esta tierra haciendo el bien y para demostrarnos el infinito amor que nos tiene, quiso ser flagelado, humillado, coronado de espinas y finalmente clavado en una cruz, derramando en ella hasta la última gota de su preciosísima sangre. ¡Qué magnífica muestra de su amor por los hombres! Si por un árbol Adán nos llevó a la muerte, por un árbol Cristo nos devolvió a la vida. Pero su carrera en esta tierra no terminaría con la cruz. Para completar su victoria sobre la muerte y el pecado, resucitó gloriosamente de entre los muertos como lo había profetizado a sus discípulos. La triunfante resurrección de Jesús rompe las cadenas de la muerte, borra la culpa de Adán y finalmente nos abre las puertas del cielo. Llegados a este punto, es el momento de preguntarnos: ¿y yo? ¿Qué papel desempeño yo en esta historia? ¿En dónde me encajaré? Quiera Dios que sea como los pastores para que, dejándolo todo, vaya a toda prisa a la búsqueda del divino niño, y como los reyes, para otorgarle con generosidad los más grandes tesoros de mi propio corazón, y como la Santísima Virgen, que aceptó con alegría y plena confianza la voluntad de Dios. Feliz y Santa Navidad
les desean los heraldos del Evangelio. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen, te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Así como hemos visto que José iba tocando las puertas de cada hogar para el nacimiento de Jesús, Jesús viene a tocar las puertas de nuestro corazón. ¿Será que nuestra casa está preparada para recibirlo? Te invito a que limpies tu corazón, a que sanes de todas las cosas que no viene de Dios. Te invito a que pases una Navidad diferente. No salgas corriendo a los locales comerciales a hacer compras, a preocuparte de qué vas a cenar esa noche, de qué te vas a poner. Jesús no está ahí. Sal al encuentro de Jesús, visitando a los enfermos, aquel pobre, aquel que se encuentra triste. Toma la imagen del niño Jesús y ve con tu familia a participar de la Eucaristía. Ahí lo vas a encontrar a Jesús. Y que su luz brille en nuestros corazones todo el año. ¡Feliz Navidad! Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando